Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. El tema de hoy es tabla de frecuencias. Como pueden ver, es un tema que ya empezamos a tocar desde la clase anterior, pero en esta clase vamos a ver a profundidad los componentes que la constituyen y les voy a enseñar a construir una tabla de frecuencias. Y bueno chicos, como vimos la clase anterior, las distribuciones de frecuencias son tablas. Son tablas de frecuencias. Se dice distribuciones porque es cómo están distribuidas las repeticiones de ciertos datos de ciertas encuestas, de ciertas investigaciones o de ciertos estudios, ¿no? Como los ejemplos que vimos en la clase anterior. En esta clase vamos a ver los tipos de frecuencia eh, que vamos a encontrar en estas tablas o en estas distribuciones y cómo obtener estos tipos de frecuencias. Y vamos a comenzar con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta representa el número de veces que se repite un valor de una variable determinada. ¿Ok? En este caso vamos a trabajar con la variable x subíndice y. Y a la frecuencia absoluta la vamos a representar por medio de la f subíndice y. ¿Ok? Bueno, la suma de todas las frecuencias absolutas va a ser igual al número de observaciones. ¿Ok? Que se representa por medio de esta fórmula. No se asusten. ¿Ok? Este símbolo que parece una E es el símbolo de sumatoria, ¿ok? Seguido de este símbolo tenemos FI, sabemos que FI, como acabo de decir, es la frecuencia absoluta, ¿ok? Entonces se leería sumatoria de todas las frecuencias absolutas, ¿ok? Ahora, como pueden observar también hay una I igual a 1 abajo de ese símbolo y arriba hay una K. Ok, entonces esto se lee la sumatoria de todas las frecuencias absolutas que van desde la frecuencia absoluta 1 hasta la frecuencia absoluta K. Ok, todo esto, toda esta simbología va a ser igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3 más la frecuencia absoluta 4 hasta llegar a la frecuencia absoluta final, ¿ok? Porque cada investigación o cada encuesta pues va a tener una cantidad de datos determinados y lógico va a tener también una cantidad finita de frecuencias absolutas, ¿ok? Como pueden ser 5 frecuencias absolutas, como pueden ser 10 tal vez, ¿no? Entonces, la FK va a representar esa última frecuencia absoluta, ¿ok? En donde K, pues va a ser el tamaño de la muestra. Como en el ejemplo que vimos en la clase anterior, K sería el número de personas que se entrevistaron, que fueron 20 si no mal recuerdo. Entonces, eh, esto es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite el valor de una variable. ¿Ok? Y ahora vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a representar por medio de una h minúscula subíndice i. ¿Ok? Y esta frecuencia la vamos a obtener dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de observaciones o tamaño de la muestra, que lo vamos a representar por n, o podría ser k también, ¿ok? Ahora, la suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad. Esto quiere decir que cuando sumemos todas las frecuencias relativas, como resultado debemos tener un 1 cerrado, ¿ok? Esta simbología ya se las expliqué, que en este caso esta se leería como la sumatoria de las frecuencias relativas que van desde la frecuencia relativa 1 hasta la frecuencia relativa K. La frecuencia relativa 1 sería igual a la frecuencia absoluta 1 entre el número de observaciones, ¿ok? Y así sucesivamente cada una. Como el factor que comparten en común es el número de observaciones, por eso es fácil encerrar en un
en un paréntesis todas las frecuencias absolutas y dividirlas entre n. ¿Ok? Que eso al final nos tiene que dar 1. Ahora vamos, chicos, con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Esta la vamos a representar por la letra F mayúscula subíndice I, y es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a la variable que estamos manejando, que en este caso es X subíndice I. Y por allí quiero que les quede clara la referencia acumulada, ¿ok? En la frase frecuencia absoluta acumulada quiero que entiendan la parte de acumulada. Literal, cuando algo se va acumulando poco a poco, ¿ok? En este caso, la frecuencia absoluta acumulada número 1, que está representada por F mayúscula 1, va a ser igual siempre a la frecuencia absoluta 1, ¿ok? Porque antes de la frecuencia absoluta 1 no hay ninguna otra frecuencia, ¿ok? Esas siempre van a ser iguales. Ahora, cuando ya pasamos a la frecuencia acumulada número 2, que está representada por F2, ¿ok? Ya estamos ahí acumulando la frecuencia absoluta 1 junto con la frecuencia absoluta 2, ¿ok? Y así sucesivamente, conforme vayamos avanzando. Para F mayúscula 3, entonces va a ser frecuencia absoluta 1 más frecuencia absoluta 2 más frecuencia absoluta 3. Si fuera F4, pues sería igual a F1 más F2 más F3 más F4. Y así sucesivamente con el número de frecuencias absolutas que estemos trabajando, pues es el número de frecuencias absolutas acumuladas que vamos a obtener. Y por allí como nota final, la última frecuencia acumulada es igual a n, ¿ok? Recordemos que n es el número de observaciones, ¿ok? Ahora, chicos, vamos con la frecuencia relativa acumulada, ¿ok? La cual la vamos a representar por medio de una letra mayúscula H subíndice I, ¿ok? Bueno, para obtenerla vamos a seguir el mismo procedimiento que utilizamos para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, solo que en vez de trabajar con frecuencias absolutas, vamos a trabajar con frecuencias relativas, ¿ok? La frecuencia relativa acumulada 1, representada en este caso por H mayúscula 1, va a ser igual también a la primera frecuencia relativa 1, porque no hay otra antes de la 1, ¿ok? Esas igual siempre van a ser iguales. Ahora cuando ya vamos a la 2, pues ya se acumula la 2 y la 1. Cuando vamos a la 3, pues ya se va a acumular junto con la 3, la 1 y la 2. Y así sucesivamente. Para H4 sería igual a H1 más H2 más H3 más H4. ¿Ok? Y como nota final, la frecuencia, la última frecuencia relativa acumulada nos tiene que dar 1, ¿ok? Obviamente la última frecuencia acumulada va a depender igual del número de frecuencias con las que estemos trabajando, ¿ok? Y chicos, por allí en las tablas de frecuencias o distribuciones de frecuencias, también podemos encontrar expresado en porcentajes los valores de las frecuencias relativas eh, y las frecuencias relativas acumuladas, ¿ok? Se incluyen porque son parte importante en una tabla de frecuencias. Puede ser opcional, pero siempre va a ser de mucha ayuda también incluirlas, ¿ok? Bueno, chicos, espero que al punto que vamos en esta clase les haya quedado claro lo que les he explicado. Y si no les quedó muy claro, espero que a través del ejemplo que vamos a ver de cómo construir una tabla de frecuencias, les puedan ser despejadas todas las dudas que les pudiesen haber surgido, ¿ok? Bueno, vamos a leer este ejemplo que dice:
Se seleccionó una muestra de 30 alumnos de trabajo social del Instituto Técnico de Tabasco y se registró el número de hijos de cada uno de ellos, ¿ok? El número de hijos de cada uno de esos 30 alumnos que seleccionamos. Y aquí tenemos los datos obtenidos en esta tabla. En color amarillito, yo lo veo amarillito, les puse lo que es el número de alumno, el número de alumnos, digámoslo así, en el orden de entrevista, ¿no? ¿Ok? Porque realmente no, en este tipo de encuesta o de estudio de investigación, pues no requerimos el nombre de la persona, solamente un dato que es cuántos hijos tiene, ¿ok? Pero decidimos representarlos en esta ocasión, en este caso, como número de alumno o alumno número 1, número 2, número 3, así hasta llegar al alumno número 30, ¿ok? Y en rosita, en la columna rosita, tenemos lo que es las respuestas o los resultados, ¿ok? Y podemos irlo viendo que para el alumno número 1, él tiene un hijo, el alumno número 2 tiene un hijo, el alumno número 3 que fue entrevistado no tiene hijos, por eso se colocó un 0. El alumno número 4 tiene 2 hijos, el número 5 tiene 2 hijos, el número 6 tiene 2 hijos también, y así sucesivamente pueden ir viendo cuántos hijos tiene cada alumno, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es construir una tabla de frecuencias para poder hacer inferencias o sacar conclusiones de los resultados obtenidos, ¿ok? Y bueno chicos, vamos a comenzar con la primera columna. Aquí en esta columna vamos a ordenar de menor a mayor los diferentes valores que tiene la variable en el conjunto de datos, ¿ok? En este caso, como les dije, estamos trabajando con la variable X subíndice Y, ¿ok? Bueno, en este caso nuestra variable es o representa al número de hijos, ¿ok? Que es lo que queremos saber. De acuerdo a los datos que obtuvimos en la tablita anterior, en donde estaba dividido en amarillo y rosita, vimos que ninguno de los alumnos, al realizar el análisis, ninguno de los alumnos dijo que tuviera 3 hijos, ¿ok? Ninguno de los alumnos entrevistados, de los 30, ¿ok? Entonces, pudimos observar que hay alumnos que no tienen hijos, pudimos observar que hay alumnos que tienen un hijo, alumnos que tienen 2 hijos, que tienen 4 hijos y que tienen 5 hijos, ¿ok? De los 30 alumnos seleccionados, solamente estos fueron las cantidades de hijos mencionadas, ¿ok? Entonces, estos son los valores que obtuvimos de la variable que buscábamos. Y la vamos a colocar en esta primera columna, ¿ok? De menor a mayor, es decir, de 0 de los que no tienen hijos hasta el que tenga más hijos. Que en este caso los que tienen más hijos, pues porque tuvieron 5 hijos. Y como segundo paso en las siguientes columnas, que son la segunda y la tercera, vamos a colocar las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Antes de avanzar, quiero que tengan claro que las primeras dos columnas de nuestra tabla de frecuencias se rellenan con los datos que obtuvimos al principio, ¿ok? Y de lo que es la tercera columna en adelante, ya no va a ser necesario recurrir a esos datos del principio, de la tablita amarillo con rosa, ¿ok? Ahora también es necesario que tengan claro lo que es la frecuencia absoluta, qué cosa es, ¿ok? Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor de una variable, ¿ok? En este caso la variable que estamos manejando es el número de hijos. So, la frecuencia absoluta entonces me va a decir a mí cuántas veces se repitió dicha variable. Por ejemplo, para las personas que no tienen hijos, los alumnos que no tienen hijos, eh, tengo una frecuencia absoluta de 2. Esto quiere decir que son 2 alumnos los que no tienen hijos. Luego son 11 alumnos los que tienen un hijo. Luego son 11 alumnos los que tienen 2 hijos. Luego 3 alumnos que tienen 4 hijos.
y por último 3 alumnos que tienen 5 hijos. Y recordemos también que la suma de las frecuencias absolutas me tiene que dar como resultado el número de observaciones o el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra ya lo sabíamos desde que dijimos que seleccionamos a 30 alumnos, chicos. Entonces, si lo suman, 2 más 11 más 11 más 3 más 3 nos da 30, ¿ok? En total. Ahora vamos con lo que es la frecuencia relativa. Acuérdense que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida entre el número de observaciones o entre el tamaño de la muestra, lo cual ya conocemos, chicos, y en este caso el tamaño de la muestra es 30 y vamos a ir dividiendo cada frecuencia absoluta entre 30. 2 entre 30, 0.06. 11 entre 30, 0.37. 11 entre 30, 0.37. 3 entre 30, 0.10. 3 entre 30, 0.10. Y si sumamos 0.06 más 0.37 más 0.37 más 0.10 más 0.10, me tiene que dar 1.00. ¿Ok? Así es como se obtiene la frecuencia relativa. Y como paso número 3 vamos a rellenar las columnas cuarta y quinta con las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas, ¿ok? Vamos a comenzar con la frecuencia absoluta acumulada, representada por F mayúscula, subíndice I. Acuérdense por allí que les dije que quería que les quedara claro el término de acumulada o la referencia de acumulada, ¿ok? Bueno, comenzamos. La primera frecuencia absoluta acumulada, acuérdense que va a ser igual a la primera frecuencia absoluta, porque no hay otra antes de esa. Entonces, pues va a ser igual a 2. Ahora, la segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a 2 más el primer 11, que me va a dar 13. ¿Ok? Después a ese 13 le voy a sumar el segundo 11 porque se va acumulando y me va a dar 24. Luego a 24 le voy a sumar 3 y me va a dar 27. Y a 27 le voy a sumar 3 y me va a dar 30. Recuérdense también por allí una nota que les mencioné, que la última frecuencia absoluta acumulada me va a dar como resultado el tamaño de la muestra o el número de observaciones, ¿ok? Que en este caso es 30, ¿ok? Fueron 30 alumnos. Y pasamos ahora con la frecuencia relativa acumulada. Y para sacar la frecuencia relativa acumulada, acuérdense que vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, solo que en vez de trabajar con frecuencia absoluta FI, vamos a trabajar con frecuencia relativa H minúscula subíndice I. ¿Ok? Ahora, también recuérdense, como dije, es el mismo procedimiento. La primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la primera frecuencia relativa porque no hay otra antes de esa, que en este caso es 0.06. ¿Ok? 0.06. Ahora, a esa 0.06 le vamos a sumar el primer 0.37 y me va a dar 0.43. Ya se va acumulando, acuérdense. A 0.43 le voy a sumar el segundo 0.37 y me va a dar 0.80. De ahí al 0.80 le voy a sumar 0.10 y me va a dar 0.90. Y a 0.90 le voy a sumar 0.10 y me va a dar 1.00. ¿Ok? Que fue, acuérdense también una nota que decía que la última frecuencia relativa acumulada es igual a la unidad, o sea, es igual a 1. Y chicos, como les mencioné anteriormente, también vamos a incluir una sexta y una séptima columnas en donde van a ir
los valores en porcentajes de lo que son la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Y lo único que tenemos que hacer para convertirla a porcentajes es multiplicar por 100 cada frecuencia. En este caso, comenzando con la frecuencia relativa H minúscula I, 0.06 por 100 me da 6. 0.37 por 100 me da 37. 0.37 por 100 me da 37. 0.10 por 100 me da 10. 0.10 por 100 me da 10. Entonces, en esta parte donde dice frecuencia relativa porcentual, cuando sumamos todo, nos tiene que dar como resultado en el total 100, ¿ok? Del 100%. Ahora, la frecuencia relativa acumulada porcentual, para esta parte, vamos a ir multiplicando por 100 lo que es la parte de la frecuencia relativa acumulada H mayúscula I, que sería 0.06 por 100, pues 6. 0.43 por 100, 43. Y así sucesivamente hasta que multiplicamos 1 por 100, pues nos da 100. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar la importancia de por qué sacar estos porcentajes o para qué sirven o qué representan. Vamos a interpretar esta tabla, ¿ok? Porque no nada más se trata de hacerla y decir, bueno, ¿y eso para qué me sirve o cómo lo interpreto, ¿no? Ahorita les explico. Y ahora sí procedemos a interpretar nuestra tablita, a sacar conclusiones, a hacer inferencias o generalizaciones. Y vamos a ubicarnos en la primera columna, que es en donde está la variable. Recordemos que es el número de hijos. Y si observamos con atención, nos damos cuenta que ningún alumno de los 30 estudiantes que entrevistamos tiene 3 hijos. Ninguno de los 30 alumnos de trabajo social tiene 3 hijos. ¿Ok? Esa es una inferencia que podemos hacer. También podemos inferir que el número de hijos se concentra entre 1 y 2 hijos. ¿Por qué? Porque 11 alumnos de los 30 entrevistados tienen un hijo y otros 11 tienen 2 hijos. También si nos pasamos a la frecuencia absoluta, a la segunda columna, podemos observar las repeticiones de los valores de la variable. En este caso, podemos deducir observando esta columna que 2 estudiantes de los 30 no tienen hijos. Solo 2 estudiantes de 30 entrevistados no tienen hijos. Y también podemos responder a diferentes cuestiones, como por ejemplo, ¿cuántos estudiantes de trabajo social de los entrevistados en este caso tienen 5 hijos? Pues 3 estudiantes, puedo decir. O por ejemplo, ¿qué porcentaje de los estudiantes tiene como máximo un hijo? ¿Ok? Entonces, mirando la columna de lo que es las frecuencias relativas acumuladas, porque cuando decimos máximo, estamos hablando de varios valores, entonces no de uno en específico. Entonces, estamos hablando de porcentajes acumulados de frecuencia relativa acumulada, ¿ok? Entonces, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen como máximo un hijo? Es decir, el 43% de los estudiantes tiene como máximo un hijo, porque dentro de ese 43% se está incluyendo a los que no tienen un hijo, ¿ok? Y si yo pregunto, ¿qué porcentaje de los estudiantes tienen como máximo 4 hijos? Es decir, el 90% de los estudiantes tienen como máximo 4 hijos. ¿Ok? Porque los otros
que no tienen 4, tienen 2, tienen 1 o no tienen, pero están incluidos dentro de ese porcentaje, ¿ok? Ahora sí yo hago la pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes tiene 4 hijos o más? Ya estoy siendo específico, ¿ok? Estoy especificando que quiero saber qué porcentaje de estudiantes tiene de 4 hijos en adelante. En este caso de los entrevistados, sí nos iríamos a la parte de lo que es la frecuencia relativa porcentual, que sería 4 estudiantes, perdón, 4 hijos, el 10%, y 5 hijos, otro 10%, entre los dos hacen un 20%. Entonces un 20% de los estudiantes tienen 4 hijos o más. Y bueno chicos, estas son algunas de las inferencias que podemos hacer y de la importancia de obtener los porcentajes y de que cada dato obtenido en esta tabla cumple con una función. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Por allí les voy a dejar una actividad obviamente a realizar para que pues pongan en práctica lo que aprendieron en esta clase. Espero que nos veamos pronto. Tengan excelente día.